Vamos a continuar con el segundo taller, que no porque tenga este título, ¿no? Taller de uso de hierro intravenoso en la telangiectasia hemorrágica hereditaria, no va a ser interesante porque, claro, se abrió vamos a decir, un melón hace no mucho tiempo, porque, bueno, se había visto que los pacientes que tienen anemia severa, anemia ferropénica y reciben infusiones de hierro intravenoso, pues algún tipo de hierro que normalmente se suele utilizar en el entorno hospitalario, pues estaba provocando problemas de hipofosfatemia, que ahora os van a explicar tanto Vicente como Manuela. Y bueno, pues se está intentando llegar a un consenso a nivel internacional para que, bueno, o por lo menos nosotros en España vamos a intentar que los pacientes que necesitan hierro intravenoso no acaben con este problema serio, ¿no? Que os lo van a explicar entre ellos dos y luego vamos a tener también un momento para hacer preguntas. Van a exponer Manuela Moreno Higueras, que es facultativa especialista de Medicina Interna del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, que es nuestro anfitrión, nuestro hospital anfitrión en este encuentro, junto con Vicente Gómez del Olmo, adjunto de Medicina Interna del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y bueno, jefe de la unidad de HHT del hospital. Manuela pertenece a la unidad de enfermedades minoritarias del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Y os dejo el espacio y después el tiempo para preguntas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como veis, el taller de hoy es taller sobre el uso de hierro intravenoso en la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Mira, lo hemos dividido en 5 partes. Eran 4, pero nos daba cosa no hacer una introducción y también la hemos puesto, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar de la introducción, las indicaciones del hierro intravenoso, por qué pasamos del oral a intravenoso, qué preparados hay disponibles en España, que son pocos, y en otras partes del mundo, que son más, y luego ya Manuela os hablará de los efectos secundarios de la infusión y cómo se manejan estos efectos secundarios y las situaciones especiales, ¿no? Bueno, pues yo empezaré hablando de lo que es el hierro, porque si vamos a hablar del hierro intravenoso, primero, ¿qué es el hierro? Pues el hierro es un metal. Es el cuarto elemento más frecuente en la corteza terrestre. En cuanto a metal, es el segundo. El primero es el aluminio y el segundo es el hierro. Y en cuanto a elementos, está el aluminio, el oxígeno, el silicio y el hierro. Fijaros qué importante que tenemos el oxígeno y el hierro, que nos van a interesar porque van a trabajar juntos y son los 2 de los 4 elementos más frecuentes en la corteza terrestre. Ya no digo del núcleo, que el hierro es prácticamente el 50% de lo que hay en el núcleo de la Tierra. Sabemos que el hierro se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en la industria y, de hecho, confirió una de las épocas del desarrollo humano, que era la edad de los metales. Pero no solamente sirve para hacer tornillos y para hacer barras de hierro y tubos, es esencial para la vida, y os lo voy a demostrar. Imprescindible para la vida. Hay muchísimas proteínas que tienen hierro. Una de ellas es la hemoglobina, que todos la conocemos, pero hay muchas más. La hemoglobina, que sabéis que es ahora os lo explicaré, para el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Pero la mioglobina es una proteína esencial del músculo y entonces tiene también hierro y sirve para la contracción muscular. Otras, la transferrina, que es para transportar el hierro desde la sangre a la médula ósea, que este hierro es imprescindible para formar la hemoglobina. Y hay, como veis, muchísimas otras más, que como os voy a dejar la diapositiva, el que tenga curiosidad, que las vea. ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que está formada por 4 subunidades. Esas subunidades también son proteínas y están unidas entre ellas. Y como veis, en el centro de cada una de estas subunidades, no me levanto porque os prefiero señalar con el puntero para que lo vean las dos pantallas, en el centro de cada una de estas subunidades, que se llaman alfa y beta en una proteína normal, hay un grupo que la doctora Moleón nos ha hablado que es donde actúa el láser azul, y es el grupo hemo.
El grupo hemo es se llama un tetrapirrol, cada una de estas se llaman pirroles, y en el centro está el hierro. Cada una de estas tiene su grupo hierro. No os he dicho antes que el hierro tiene, veis para atrás, tiene 26 electrones, valencia 26. Y esto no es baladí porque en la órbita más externa tiene 2 electrones. Esos electrones los pierde con mucha facilidad y eso hace que el hierro se oxide. Se oxide, las cosas de hierro que tenemos en casa, si las dejamos a la intemperie y con el contacto con el agua, que tiene oxígeno, hace que el hierro se oxide. Pero eso también es una ventaja, esos 2 electrones que tiene por ahí pululando, porque son los que van a hacer que el hierro sirva para transportar oxígeno. Bien, nosotros, la hemoglobina, por tanto, es una proteína rica en hierro que está situada en el interior de los glóbulos rojos. Sus funciones son transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. ¿Para qué? Pues para que los tejidos hagan sus procesos metabólicos, que son todos dependientes del oxígeno. Si no tenemos oxígeno, eso se llama anaerobiosis, y todo lo que se haga sin oxígeno tiene un rendimiento muchísimo más bajo. Por lo tanto, es imprescindible para los tejidos. Y la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, es la que transporta ese oxígeno. Pero a su vez, es como los autobuses, que van de aquí para allá y de allá para aquí. No se vuelve de vacío, se vuelve cargada del dióxido de carbono, que es el producto de desecho del propio metabolismo que hace que las células tengan vida. Existen unos niveles que se consideran normales en la población general. Luego os diré que en nosotros en HHC es diferente. Pero se consideran normales niveles en el varón de 13,2 a 16,6 y en la mujer de 11,6 a 15 gramos de decilitro. Como veis, las cosas que están por gramos es que son muy abundantes. Lo demás son miligramos, nanogramos. Es decir, la hemoglobina es una proteína muy abundante, la hemoglobina. Entonces, cuando los niveles están por debajo de esos límites inferiores que he puesto, se llama anemia. Y esta anemia, las anemias ocurren por muchísimas causas, por muchísimas. Es un capítulo de la hematología. Se llama anemia ferropénica cuando se producen porque no hay hierro. La médula, si no hay hierro, o no hay ácido fólico, o no hay ciertos sustratos, deja de formar glóbulos rojos. Entonces, la anemia que tenemos en esta patología, que vosotros conocéis muy bien, es anemia ferropénica. Es decir, puede haber primero niveles bajos de hierro, eso hace que no se forme la hemoglobina y tendremos luego anemia. Los niveles publicados recientemente en la revista que se llama Hemofilia, los niveles en la población general son los que os he dicho antes, de hemoglobina, pero en las enfermedades hereditarias hemorrágicas, entre las cuales está la HHT, consideran anemia por debajo de 13, tanto en los varones como en las mujeres. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy en cuenta, porque dicen, no, tienes 12,1 normal. No, 12,1 en una mujer, si tiene HHT, se debe considerar anemia, según la gente. Es una publicación de norteamericanos, de hematólogos, entre los que está Hannibal Sankari, que es ahora mismo uno de los popes en HHT. Y en el caso de la ferropenia, pues también en la población general se considera que niveles por debajo de 30 ya se llama ferropenia, o una saturación de la transferrina por debajo de un 20%. Sin embargo, en HHT, como en otras enfermedades hemorrágicas hereditarias, hay que subir el dintel. Ferropenia es menor de 50 nanogramos mililitro, nada de 30, que eso es en la población general. Porque además, esta diferenciación no es nueva en HHT. Hay otras patologías en las que se considera ferropenia a niveles por debajo de 100, e incluso como son la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Entonces, ahí se considera que lo óptimo es tener niveles mayor de 100. Menos de 100 se considera ferropenia y hay que tratar. Incluso en la enfermedad renal crónica, cuando es severa, hay que tener ferritinas mayores de 300. O sea que no nos extrañe que en HHT se haya puesto niveles de 50. Eso ahora. Probablemente dentro de unos años
este punto de corte va a cambiar y probablemente lo pongan en más, lo pongan en 100. Tenemos que estar ojo a visor porque nos dicen, no, bueno, estás bien de hierro, estás bien de ferritina. No. Hay que hacer caso a los que más saben de esto y que están siempre encima. Niveles de ferritina por encima de 50. Como os digo, las causas de ferropenia, o sea, de hierro bajo y de anemia por no tener hierro, son múltiples. Las pérdidas de sangre es una de ellas, como todos conocéis. Si no hay, se pierde los glóbulos rojos, se pierde la hemoglobina y se pierde también hierro. La causa más frecuente en mujeres de edad fértil es la menstruación. Pero en esta enfermedad son las pérdidas digestivas y la epistaxis. El HHT, esas son las dos causas más frecuentes y de los 5 grupos que os he puesto, la pérdida de sangre es la causa más frecuente de la anemia ferropénica. Pero hay otras causas, que puede ser la mala absorción del hierro. O sea, nosotros tenemos, por eso somos internistas los que lo llevamos, porque a veces hay que valorar que una mujer tenga, una persona tenga una epistaxis, bueno, que no es muy severa para el grado de anemización o de ferropenia que tiene, y es que hay que indagar otras causas, y otras causas puede ser que tenga una hemorragia digestiva, o que sea un paciente con celiaquía, o que tenga una enfermedad de Crohn, porque los pacientes con HHT son como los demás en el resto de cosas y tienen riesgo de tener todo tipo de patologías. Y tenemos que estar ojo a visor para no pensar que solamente es la epistaxis la causa. No, las hemorragias digestivas y otras causas. Por ejemplo, en el caso del embarazo, de la lactancia, de la infancia y de la adolescencia, aumentan muchísimo las necesidades del hierro, sin que haya pérdidas. Es que el organismo lo necesita para formar muchos componentes de estas proteínas que os he comentado que tienen hierro. Entonces, en la adolescencia y en la infancia hay que tener mucho cuidado, porque siempre se dan niveles más bajos de hemoglobina y de hierro como normales. Y eso siempre se da así y hay que tratarlos, ¿no? Y en el embarazo igual, siempre se dice que por dilución de la sangre, que hay más volemia, los niveles de hierro bajan y son normales, ya, pero estamos hablando de pacientes embarazadas, lactantes, infantes y adolescentes que tienen una enfermedad que puede también estar sangrando. Luego, las dietas bajas en hierro, sobre todo personas que no consumen productos animales, tienen más tendencia a tener el hierro bajo. Ellos ya lo saben y se suplementan, tengan o no tengan HHT. Y luego los atletas. Yo tengo pacientes con HHT que son atletas, pueden perfectamente. El otro día le hicimos a una paciente un procedimiento y quería irse este domingo a correr, como en Madrid sabéis que son las fiestas de San Isidro, hay de carreras de estas de medios maratones y tal, y quería irse. Digo, hombre, espérate un poco, por lo menos que pase un par de semanitas, porque tienen pérdidas digestivas y también por el impacto que hacen con las plantas, ahí se pueden romper hematíes. Y pueden también tendencia a perder sangre y, por lo tanto, hierro. Es decir, que las causas de ferropenia y de anemia ferropénica son múltiples y esas las tenemos que valorar de forma integral los médicos que os estamos atendiendo. Siempre, lógicamente, la epistaxis, el sangrado nasal y los sangrados digestivos son las dos más frecuentes en vosotros. Y la anemia es mala, porque hay que corregir la anemia. Si no hay anemia, no hay oxígeno en los tejidos y el metabolismo se enlentece. Pero es que además hay que corregir la anemia para aliviar una serie de cosas y prevenir, para aliviar los síntomas. Todos lo sabéis, muchas veces yo tengo pacientes que saben perfectamente el nivel de anemia que tienen porque ya se conocen tan bien que dicen, tengo que estar por debajo de 8, doctor. Y efectivamente, ¿por qué? Por la fatiga y la debilidad. También puede aparecer los dolores de cabeza, las piernas inquietas. Eso por tener anemia. El hierro bajo produce otras cosas, como son la inflamación de la lengua, las boqueras estas que salen aquí, las uñas frágiles y quebradizas, pero la anemia produce sobre todo una serie de síntomas que son muy discapacitantes. Luego también hay que prevenir y tratar la anemia para prevenir los problemas cardíacos. Si a los tejidos les llega poco oxígeno, el corazón va a empezar a bombear con más fuerza y más deprisa. Y esto va a hacer que sintáis palpitaciones, que tengáis taquicardia, incluso en corazones en personas ya mayores o que tengan problemas incluso de hígado, que tengan malformaciones en el hígado, le puede descompensar una insuficiencia cardíaca e incluso pueden tener una angina de pecho o un infarto de miocardio. Tengas o no tengas HHT, lo puedes tener, pero si tienes HHT todavía con más razón porque tienes más factores agravantes. Y luego en el embarazo, que luego va a hablar Manuela, es importantísimo
que la embarazada tenga unos niveles de hierro óptimos y de hemoglobina. ¿Por qué? Porque cuando hay anemia en la mamá, el feto se desarrolla peor, puede tener bajo peso y puede aparecer incluso un parto prematuro, con lo que eso aumenta el riesgo para el feto. Entonces sí que hay que corregir la anemia. ¿Y con qué la corregimos? Lo primero es corregir la causa, lo que os he comentado, siempre que se pueda. Claro, hay veces, si tienes una enfermedad de Crohn o una celiaquía, hombre, hay que tratarla y va a mejorar la absorción del hierro, ¿no? Pero hay veces pues, que no puedes corregir la causa. Entonces, importante tener una dieta adecuada. Y ahora os voy a decir qué es lo que se debe comer y con un poquito más de insistencia. Luego, tenemos los suplementos de hierro oral. Y luego los suplementos de hierro intravenoso, que aquí empezaría la charla, pero bueno, creo que era importante. Por cierto, en el MOS es donde actúa el láser azul, que no sé si lo he dicho. Lo he dicho, ¿no? Vale, ya no me acuerdo. Como no lo tenía previsto, ya no sé si lo he largado o no. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación? Pues que los animales de origen animal tienen grupo hemo. Este grupo hemo hace que estos alimentos se absorben muchísimo más que los alimentos de origen vegetal. Y además los alimentos de origen vegetal no tienen hemo y tienen menos cantidad de hierro. O sea, todos sabemos que las lentejas y las espinacas tienen hierro, sí, pero tiene mucho más hierro el hígado de cerdo y el hígado de ternera, que nuestras abuelas nos insistían que comiéramos hígado para no tener anemia. Tontas no eran. Sabían perfectamente lo que decían. Las carnes rojas magras, pero ojo, las carnes blancas de pollo y de pavo también tienen mucho hierro. Y luego, pues productos del mar, como las sardinas, los mejillones y las almejas, ¿eh? El hierro no hemo, que es el de origen vegetal y que tiene menor absorción, veis ahí en lo que aparece, que es importante también tomarlo, sobre todo porque tiene fibra y nos regulará nuestro tránsito intestinal. Pero que sepáis que las personas que solamente se alimentan en base a vegetales van a tener siempre una desventaja en cuanto a la cantidad de hierro que absorben. O sea que una dieta lo más adecuada que uno pueda. Y luego tenemos los suplementos del hierro oral. Los suplementos de hierro oral, que todos conocéis, el Ferogradumez, el Tardiferón, el Ferples, el Quilor, es decir, sulfato ferroso y fumarato ferroso, se absorben muy bien. Y luego el hierro, el proteinsuccinilato y el gluconato ferroso se absorben muy mal. ¿Pero qué ocurre? Que se toleran muy bien. Y sin embargo, los que se absorben muy bien se toleran muy mal. Y luego tenemos el Quilor, que ni fu ni fa. Un poquito de aquí, un poquito de allí. Pero el problema del hierro es que hay productos que tienen mala tolerancia y los que tienen buena tolerancia se absorben muy mal y aportan muy poquito hierro. Entonces, ahora vamos a las indicaciones del hierro intravenoso. Pues cuando las indicaciones que están muy establecidas, si en un mes de tratamiento no consigues que se remonten los niveles de hierro, tienes que pasar al hierro intravenoso. En segundo lugar, cuando el hierro no lo toleras, si se producen náuseas, vómitos, dolor epigástrico, diarrea o estreñimiento, tienes que pasar al hierro intravenoso. Cuando el hierro oral se absorbe mal porque tienes una enfermedad inflamatoria intestinal o celiaquía o te han hecho un bypass gástrico para perder peso porque tenías una obesidad mórbida, el hierro se va a absorber muy mal porque falta el trozo donde se absorbe. Y luego también, según la OMS, desde luego, en el caso de una anemia grave que tiene menos de 8 gramos por decilitro, nada de hierro oral, directamente al intravenoso. Si hay que transfundir, muchas veces lo habéis visto, que os transfundimos y os ponemos hierro intravenoso. Estas son las indicaciones: falta de respuesta, falta de absorción o gravedad o intolerancia. Pues de hierro intravenoso, ¿qué tenemos? Bueno, disponibles no se sabe dónde, porque lo que uno lee que han escrito los demás te hablan de muchas más cosas que en España no tenemos. ¿Las vamos a tener? No lo sé. Nosotros sabéis que tenemos el hierro carboximaltosa, que es el Ferinjed. Ahora os hablaré de uno por uno, ¿no? El hierro sacarosa, que es el Ferif y el Benofer, el hierro dextrano. Bueno, dicen que hay hierro de estaño, antes sí había, yo lo he llegado a conocer. Luego el ferumoxitol y la derisomaltosa. El hierro carboximaltosa, sabéis, lo bueno que tiene, y por eso ha desplazado a todos los demás, es que se pueden dar macrodosis, se pueden dar dosis de hasta 1000. Llegas, te ponen 1000 y para casa.
¿no? Vale, muy bien, se administra intravenoso, tiene un precio más o menos aceptable, pero el gran problema que tiene es que el 75% de las ocasiones baja el fósforo. Y esa hipofosfatemia, luego lo va a contar Manuela, puede tener sus riesgos para la salud. Por lo tanto, si os dejáis poner Ferinject, que no vais a tener más remedio, a las 2 semanas, o a las 3 o a las 4, hay que hacer unos niveles de fósforo. Bueno, luego os diremos que a veces pues, no sirve también para mucho, porque le pongas lo que le pongas, no van a subir. Es mejor siempre prevenir la hipofosfatemia que tratarla, porque se trata muy mal. Y mira, hay informaciones ya de la Agencia Española del Medicamento, esto creo que es del 2020, en el que llamamos warning, son avisos que te dice que se han notificado casos de hipofosfatemia sintomática con la aparición de osteomalacia, que es una debilidad del hueso parecida a un reblandecimiento parecido a la osteoporosis, pero bueno, es diferente lo que es parte del hueso a la que se afecta, y tiene riesgo de fracturas. Y hemos visto fracturas de pelvis en pacientes y no solamente con HHT, también en otras patologías. Luego los nefrólogos lo usan mucho. La osteomalacia que produce? Pues una fatiga, dolores musculares, dolores óseos. Por lo tanto, hay que vigilar los niveles de fosfato sérico. Esto es de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hipofosfatemia? No todas las personas que reciben hierro carboximaltosa van a tener el mismo riesgo de tener hipofosfatemia. ¿Quién lo tiene más? Las personas que tienen abuso de alcohol, tanto el alcoholismo crónico como las intoxicaciones agudas. Luego, las personas desnutridas, cuando hay malabsorción intestinal, diarrea crónica, déficit de vitamina D, hiperparatiroidismo, enfermedad renal crónica y los antiácidos que tienen aluminio, el Almax. El Almax tiene aluminio. Entonces, los pacientes, fíjate, no hay ningún score que digamos, si tienes 2 el riesgo es tanto, si tienes 3 el riesgo es cuánto. Eso no existe hoy por hoy. Yo os he cogido los factores de riesgo de hipofosfatemia en la población general, pero recordemos que las personas con HHT también son población general, para todo menos para HHT. Entonces, esto hay que aplicárselo. Luego tenemos el hierro sacarosa, que es el Ferif. Bueno, este no gusta y ha sido desplazado por el anterior porque hay que dar multidosis. Pero luego veremos que la multidosis también tiene sus ventajas. Y es que no le das una carga inmensa de 1 gramo, sino le das 200 miligramos. Por lo cual hay algún efecto secundario que producen las macrodosis de hierro que con este no lo vas a tener. Yo, desde luego, ahora lo uso mucho más que antes. Lo uso muchísimo más. Y gente que no vive muy lejos, que puede venir, le pongo en vez de día sí, día no, 3 a 5 dosis, pues le pongo 1 a la semana y ya está. Y con eso nos diremos luego lo dices tú, ¿vale? Lo que nos vamos a ahorrar. ¿Qué pasa? Que también ha habido una alerta en el 2013, que no solamente es para el hierro sacarosa o sucrosa, sino para todos los hierros. Y es el tema de las hipersensibilidades. Pero esto lo he puesto aquí, pero también está para los demás. Entonces, es un hierro que en la diapositiva esta que os puse antes, que venía todos los hierros, eso está sacado del congreso del año pasado del Cure HHT de Niza, en Mandelian Anupol, que yo le hice una foto y luego la he ido adaptando, y eso el doctor Al-Sankari, que es el que la presentó, él decía que de ciertos hierros que eran buenos, pero por ejemplo el de estrano. Pero bueno, y a este lo denostaba un poco. Yo creo que hay que mirar un poquito más con detalle, ¿no? El hierro de estrano también se puede poner dosis muy, muy grandes y este se puede poner intramuscular profundo. Sería una opción a tener en cuenta, pero el problema son las reacciones de hipersensibilidad graves y frecuentes. Mirad, este trabajo hecho por hematólogos españoles, publicado en Medicina Clínica recientemente, es que es muy pequeñito y no sé si lo vais a ver. El hierro de estrano produce el 50% de las declaraciones de efectos secundarios, son efectos secundarios, reacciones de hipersensibilidad, de las cuales graves son el 50% y fallecieron 9 pacientes. Entonces, yo no lo tengo tan claro. De hecho, pues está afectado ahí por el warning ese de la Agencia Española de Medicamento. Pero es verdad que también, si veis por aquí abajo, también está
el hierro sacarosa, que también produce muchas. Pero el hierro de estrano, desde luego, produce un 50% y mueren muchos. Y eso da miedo, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que estos son series históricas. Antes estas cosas se ponían en las casas. Y este hierro, como veis, es intramuscular. Iba la enfermera, te lo clavaba y ahí te quedabas. Entonces, a raíz de esto, ha habido una serie de recomendaciones, que lo tienes que poner en sitios donde se pueda revertir una reacción de hipersensibilidad. Y tienes que estarte 30 minutos esperando que no te pase nada. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Y no os vayáis corriendo, ir con tranquilidad y si os echan, decir, no, yo me quedo aquí, por si me pasa algo. ¿Vale? Luego tenemos los dos hierros, que para mí son los dos ideales, el ferumoxitol y la derisomaltosa, que lo voy a poner ahora, el derumoxitol. También se pueden poner dosis altas, la hipofosfatemia es muy rara en él y el único problema que tiene, que yo creo que no es ningún problema, es que no te puedes hacer una resonancia magnética en los 3 meses siguientes, pero vamos, yo creo que vosotros no os estáis haciendo resonancias magnéticas todos los días. Entonces, para mí eso no lo inhabilita. También tiene reacciones de hipersensibilidad y se considera que es ideal. Y además, mirar, os he puesto este trabajo que es del 2023, que es que no sé si lo leo o no lo leo. Ya no veo ni de cerca, ni de lejos, ni a media distancia, joder. Yo no sé si ponerme así. A ver. Sí, 2023. Sí, es del 23. Entonces, aquí lo que comentan es que es comparable al hierro sucrosa, que es el hierro sacarosa, y al hierro carboximaltosa. Aunque es más caro, es coste efectivo. Y que además la hipofosfatemia es menos frecuente que con los otros dos hierros que he mencionado. Es decir, yo creo que esto y alguna cosita más que hay por ahí internacional nos ayudarían a reposicionarlo de nuevo en el mercado. Y luego tenemos la derisomaltosa férrica, que para mí es mi preferida, la verdad, pues porque lo he intentado meter en mi hospital y me han dicho que es que está descatalogado, que no se puede meter porque no lo encuentran en ningún lado. Hice los 1000 papeles que hay que rellenar, pues me dijeron que no. Y mirad, ¿por qué? Desde el año 2017 salió esta recomendación. Dice, se recomienda a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no iniciar nuevos tratamientos con monoferro, que era el hierro, la marca de este hierro, que una de las preguntas que habéis formulado es ¿por qué no está? Pues por este warning. Este warning dice... Recientemente, el Sistema Español de Farmacovigilancia ha recibido un número elevado de notificaciones de sospechas de reacciones graves de hipersensibilidad asociadas a la administración de hierro isomaltósido. Actualmente se están analizando pormenorizadamente todos los datos disponibles y como medida de precaución, la agencia recomienda a los profesionales sanitarios que no inicien ningún nuevo tratamiento con este producto. A ver quién es el guapo que lo pone y que pase algo, ¿sabes? Entonces, yo creo que desde el 17 hasta el 26 son 9 años, yo no he leído cuáles han sido las consecuencias de este análisis tan pormenorizado, porque no lo sabemos, y sin embargo, pues no lo podemos utilizar porque no está en el hospital. Yo creo que esto, como asociación y con otros... pues con otras sociedades, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Nefrología y la Sociedad de Cardiología, deberíais hacer una propuesta para que, por lo menos, el monoferro, que nos dijeran, oye, ¿qué conclusiones habéis llegado? Apunta, Martín. ¿Y qué conclusiones habéis llegado sobre ese warning que salió en el 2000 tal? Porque para nosotros es muy importante, porque se nos está rompiendo la gente los huesos y las reacciones de hipersensibilidad. Si tú coges una reacción de hipersensibilidad y la coges prontito porque la has diagnosticado a los 5 minutos y no le ha pasado en su casa, creo que sería bastante apto, tanto este como el ferumoxitol. Y yo creo que ya no tengo nada más, ¿no? Ah, no, sí. Mira, y también tiene, mira, en este, fíjate, es una revisión del 2026, que es la que os he comentado de la revista Hemofilia de los hematólogos norteamericanos, que dice que las reacciones, ya con esto termino, las reacciones agudas a las infusiones de hierro intravenoso pueden ocurrir con cualquier tipo de formulaciones. Segundo, el hierro carboximaltosa, el otro no lo digo porque aquí no hay, dice, tiene ratios muy elevadas de hipofosfatemia, incluso con una sola dosis.
y esto es debido a que produce una lesión renal adquirida. Esta hipofosfatemia puede durar semanas o meses, de semanas a meses. Puede ser muy severa, puede ser severa. Dice, y además tiene una fuerte resistencia al tratamiento oral e intravenoso con fosfatos. Dice, el hierro carboximaltosa debería ser evitado cuando sea posible. Ya os he dicho, a veces pues no... Vale, y luego dice que hay otros pequeños riesgos que son un poquito menos importantes de hipofosfatemia, esto no me acuerdo, algunas formulaciones de otro hierro, ya no me acuerdo qué he puesto. Entonces, aquí lo que te dicen es que el hierro sucrosa viene muy bien en la población pediátrica, en este consenso, y que dice el hierro de estrano de bajo peso molecular, que yo no lo conozco, el ferumoxitol y la desiromaltosa deberían ser los utilizados. Entonces, esto es de 2026, no es de hace 15 años. Se han tomado la molestia de hacer este trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que un poquito tomar en consideración por lo menos estas dos moléculas. ¿Vale? Y nada, muchas gracias. Doy el paso a Manuela. A ver, bueno, pues seguimos. Vamos a hablar ya de los efectos secundarios y de lo que podemos hacer en caso de que ocurran, ¿no? Bueno, lo importante, como se cae de cajón, obviamente, es cuando administramos, vamos a proponer al paciente el paso de hierro oral a intravenoso, pues informarle más o menos de los efectos secundarios que nos podemos encontrar, de lo que es lo relativamente frecuente y no es grave, y bueno, pues es verdad que hay que informar de la posibilidad de esos efectos secundarios graves, ¿vale? A día de hoy no está recomendado que se administre premedicación a todo el mundo porque sí, ¿vale? Solo lo tendríamos que hacer en el caso de que nos encontráramos en el paciente un antecedente de un asma, de una atopia grave o de que ya tenga constancia de una alergia a más de un fármaco, que en ese caso pues sí tendríamos que utilizar, pues, por ejemplo, corticoides y o antihistamínicos. O ya en caso de situaciones de enfermedad inflamatoria, ¿vale? O artritis inflamatoria, que son ya casos más especiales, en el que pues sí también existe una pauta de premedicación. Como ha dicho ya Vicente, es muy importante esa observación de inicio, ¿vale?, de esa media hora tras la administración de la infusión. Y por eso la importancia de esos efectos secundarios de que esa administración del intravenoso ocurra en normalmente un centro hospitalario, en un centro en el que el personal está preparado ante y alerta y conoce las posibilidades de las reacciones que tenemos que ocurrir y los medios necesarios en el caso de que se presente. Y siempre es muy importante, en el caso de que ocurran, sean leves o más graves, dejar constancia en la historia del paciente. Empezamos con los efectos relacionados directamente con la infusión. Pues bueno, como veis, los leves son los que son relacionados directamente con la dosis y que por suerte suelen ser transitorios. Y mirad, estos son los frecuentes y mirad las frecuencias, menos de un 1%. Y estamos hablando de los que son los habituales o más frecuentes. Pues, náuseas, vómitos, sensación de mareo, calambres, como calor, sofocos. Es verdad que se puede notar la orina un poquito más oscura o reacciones, sobre todo tipo irritación en el lugar donde se inyecta. Luego puede aparecer, que también pueden ser frecuentes, ese enrojecimiento facial, como veis en la foto de ese paciente, con dolores musculares, dolores óseos, sobre todo a nivel torácico, en la espalda es muy frecuente que aparezca, puede subir un poquito la tensión y aparecer fiebre que suele ser transitoria. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues bueno, se suspende inicialmente temporalmente y observamos qué pasa con el paciente. Lo evaluamos, tomamos sus constantes. ¿Qué pasa ese tiempo? Normalmente un mínimo de 15 minutos. ¿Mejora? Estupendo. Iniciaremos la infusión, pero a mitad de velocidad. Completamos la infusión, observamos nuestra media hora posterior y ya está. Si no pasa nada, estupendo. ¿Que todavía persiste esa sensación? Bueno, podemos iniciar un poquito de corticoides, esperamos nuestra media hora, que el paciente mejora.
continuamos nuestra infusión a mitad de velocidad, completamos, volvemos a observar y vemos qué pasa. ¿Qué ocurre si a pesar de todo el paciente pues no termina de mejorar o empeora? Pues bueno, ya vamos a considerar esa reacción como si se tratara de las moderadas o graves, ¿vale? Y en este caso sí estamos hablando de reacciones alérgicas, que por desgracia suelen ser o están catalogadas así en ficha técnica de los diferentes preparados como poco frecuentes o raras, pero existen y son las que tenemos que estar pues más alerta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos a encontrar. Pueden ser desde más leve a más grave, ¿vale? Pues erupciones cutáneas, pacientes que ya empiezan a tener edema o angidema, es decir, que nos empezamos a hinchar de alguna manera, ¿vale? No dejamos de vomitar, podemos empezar ya a tener dolor de pecho, sensación de ahogo, empezamos a notar pitos, ¿vale? O pito, o el paciente empieza con estridor, ¿vale? Sube frecuencia cardíaca, aumenta el ritmo con el que respiramos, ya si baja tensión arterial o si sobre todo deterioramos nivel de conciencia, empezamos a marearnos o perdemos ese nivel de conciencia. Obviamente ya tenemos que actuar precozmente y por suerte, como ha dicho Vicente, todas estas reacciones pueden pasar con cualquier preparado, pero es verdad que si se detectan precozmente no tenemos por qué llegar a tener que actuar ya en una situación de gravedad. Ya estaríamos en una situación de lo que nosotros llamamos anafilaxia o si sigue evolucionando ya un shock séptico. Por desgracia, pues es verdad que se han descrito pues, causas de parada cardiorrespiratoria y por desgracia fallecimientos, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Pues obviamente se suspende el fármaco, se evalúa clínicamente al paciente, se toma sus constantes y claro, ya estamos en una situación que ya no es solo vigilar y ver, ya se hacen las medidas de soporte habituales que en los casos de anafilaxia pues todos los profesionales conocemos y pues hay veces en el que el paciente pues tiene que acabar con un traslado a UCI, ¿no? Aquí se recomiendan todos los preparados que se debe de evitar ya la nueva administración, no solo de ese preparado, sino de cualquier otro preparado de hierro. Y como ha dicho él muy bien antes, pues efectivamente existe esa alerta de erisomaltosa férrica, aparte de la global para todos los preparados de 2013 en 2017, de que no se iniciara. Que aquí sí voy a hacer el inciso que me ha llamado la atención por la presentación que ha hecho de la frecuencia, que precisamente tenga la alerta a posteriori de erisomaltosa cuando, por ejemplo, de estrano tenía como más frecuencia en la aparición, ¿no? O descripción. Aquí, efectivamente. Vale, seguimos. Esto es simplemente conocer que está la siderosis que pueda ocurrir algunas veces, pues cuando más allá de la irritación se extravasa el hierro, que es esa decoloración marronácea grisácea, es verdad que puede ser permanente y es de difícil tratamiento, ¿vale? No es grave, pero sí estéticamente puede difícil tratamiento. Pues se suspendería el fármaco, si no se ha completado la infusión, pues se puede canalizar otra vía con precaución y finalizar esa infusión. Los tratamientos tópicos aquí no tienen su razón de ser y son poco o nada efectivos porque es más profundo donde queda el depósito de pigmento que a nivel superficial. Pero bueno, es verdad que hay alguna respuesta con los tratamientos de algunos láseres. Segundo ya problema importante del que ya ha hablado Vicente es ese fósforo bajo o esa hipofosfatemia inducida por la administración del hierro. Él ya ha explicado, no voy a entrar otra vez, en aquellos factores de riesgo que aparte de la infusión con el carboximaltosa, vamos a hacer más referencias porque es el que con más frecuencia lo produce y donde están a día de hoy más o menos los artículos y los estudios que se han hecho, y que son más frecuentes si se dan esas circunstancias previas en el paciente, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues los estudios, la evidencia que hay actualmente es que cuando administramos ese hierro lo que hace es que favorece el aumento del factor de crecimiento de fibroblasto 23 que está en el hueso. Simplemente voy a hablar muy sencillamente de ese procedimiento que ocurre a posteriori. Bajaría vitamina D niveles, bajaría niveles de calcio, aumentaría la hormona paratiroidea, a nivel intestinal disminuiría la absorción de fósforo, es decir, hace que pase menos a sangre y a nivel urinario se aumenta la eliminación por la orina del fósforo. Es decir, todo eso favorece que en sangre los niveles de fósforo sean menores, ¿vale? Lo que ya a día de hoy se denomina como las 6H, ¿vale? Haciendo referencia a cada una de esas alteraciones. Y efectivamente, como ya ha comentado él, a largo plazo, aunque desde la primera infusión de hierro ya podemos encontrarnos esa bajada de fósforo, pues nos podemos encontrar con los problemas de osteomalacia, que ya he explicado en lo que es, de fractura ósea, también posible aparición de cálculos, piedras a nivel de los riñones y luego
Si ya estamos hablando también de niveles persistentes o de gravedad, que ya se considerarían pues, por debajo de 1, ahora explicaré, pues también todos los efectos secundarios que no son solamente los que afectan a nivel esquelético, sino ya alteraciones pues, a nivel del sistema nervioso, a nivel muscular, a nivel de alteraciones en el músculo cardíaco también, que es lo importante, corazón. Realmente para esto no hay un protocolo claramente establecido, ¿vale? Nos vamos en los artículos que hemos revisado y en lo que hay también con respecto al manejo general de fósforo en población general. Las recomendaciones que hay para carboximatosa es que se evite siempre que sea posible, ¿vale? No es que haya una contraindicación formal para su administración. En este caso, como él bien ha dicho, pues lo suyo es que tengamos en un paciente que no haya administrado todavía, no le hayamos administrado carboximatosa, o si ya se le ha hecho, como los niveles previos, ¿no? Los niveles basales que maneja el paciente de ese fósforo, tenerlo antes y controlar en ese periodo que he explicado los niveles para ver si bajan o no bajan, ¿vale? Aunque con gran probabilidad puedan bajar. Evaluación clínica y la recomendación efectivamente es que se utilicen otros preparados, como veis ahí que ya han explicado. Por niveles de fósforo no solamente tenemos que ver los niveles, porque al final todo es gravedad por lo bajo o lo alto que esté en este caso el fósforo, y también el tiempo de instauración. No es lo mismo algo que ocurra de forma aguda, que es como más grave porque se ve el paciente mayormente afectado de golpe, que algo que va pasando poco a poco. Entonces, cuando tenemos niveles leves o moderados, según las circunstancias, con eso entre 2, 2,25 o 1,5, 2, ¿vale? Lo normal es que con una dieta rica en fósforo y suplementación oral podamos manejar relativamente bien al paciente. En casos ya de gravedad, es decir, niveles ya muy bajos, que el paciente ya empieza a tener manifestaciones clínicas, en pocas infusiones no vamos a ver a lo mejor ese riesgo relacionado con las alteraciones esqueléticas, pero sí con las otras que hemos dicho ya de afectación más muscular, cardíaca y demás. Ahí ya obviamente habría que ya suspender esa administración. Administrar hierro intravenoso, estamos hablando ya de manejo intrahospitalario, porque tendríamos que hacer una monitorización del paciente y se pueden tratar con otros fármacos como podría ser la vitamina D, el calcitriol. De forma muy global, ¿vale? Porque al final es valorar cada una de las circunstancias del paciente, la situación, explicárselo y también un poco, dentro de la medida que puedan optar por uno u otro hierro, si utilizamos carboximaltosa, ¿en qué caso? Pues bueno, necesito hacer una reposición rápida de ese hierro o subir los niveles de hemoglobina, y siempre y cuando tengamos posibilidad de hacer los niveles, es decir, monitorizar qué niveles de fósforo va a tener mi paciente y tratarlo, porque no todo el mundo en todos los sitios tiene disponibilidad de hacer eso. Que no, pues la otra opción sería, yo voy a priorizar seguridad, no tengo opción de hacer esa monitorización o de suplementar o de en un tiempo relativamente corto ir revisando a mi paciente a ver cómo va esto, pues optaría, sobre todo cuando vamos a necesitar tratamiento a muy largo plazo de hierro, pues optar por otros preparados, ¿vale? Otro punto que habéis preguntado y que está un poco viéndose, ¿por qué ocurre el empeoramiento transitorio? Que os puede pasar a alguno cuando se administra el hierro oral, o sea, el hierro intravenoso, pero también el hierro oral de ese sangrado transitorio, ¿no? de la nariz. Bueno, uno de los primeros autores que no sé bien si lo pronuncio bien, Sublin y colaboradora, en 2016, pues ya alertaron un poco en el estudio que ellos hicieron, pero eran encuestas, es decir, fueron notificaciones de los pacientes, la percepción que tenían sobre si mejoraban, empeoraban o no, ¿vale? Y parece que sí. La causa o la primera explicación que tenemos es que precisamente cuando damos hierro, como el hierro libre sube rápidamente los niveles en sangre, ¿vale? Y eso puede dar, por eso ha explicado él muy bien todo el tema de los electrones y demás, y la oxidación del hierro, fenómenos oxidativos que puedan dañar el endotelio vascular, ¿vale? Es como esa capita inicial que tienen los vasos. Entonces, pues bueno, eso sería un poco explicación. La verdad es que no hay mucho más descrito en la literatura a este respecto. No sé si has encontrado tú alguna cosa más. Y las propias referencias son las que tenemos de otros artículos, las que da ese propio autor. En algún momento dejan caer que, bueno, que también por eso que ha explicado él, que cuando tenemos anemia, pues el corazón va más rápido y contrae más,
que ese aumento de ese gasto cardíaco que se requiere en la anemia podría precipitar también que se sangrara más, pero no hay nada, y esto es una sugerencia que hace el autor, es decir, no hay ahora mismo establecida claramente una causalidad entre ese mecanismo y el sangrado, ¿vale? En algunos otros artículos sí hay que, bueno, sí se ha descrito también igualmente cuando se le pregunta al paciente que puede aumentar en los índices de gravedad, como el que ha explicado la escala de gravedad que ha explicado la compañera de otorrino, pues que sí parecía que aumentaba un poquito la gravedad del sangrado. En estos casos, pues bueno, se podría hacer esa disminución en la velocidad de infusión del hierro para evitar esa subida más importante, y por eso hay también el interés a lo mejor de otros hierros en los que por infusión administramos menos cantidad, porque otra de las opciones sería utilizar dosis más bajas pero con mayor frecuencia, ¿vale? Y ya pusimos ese apartado de situaciones un poco especiales, pues bueno, pues que obviamente podemos encontrarnos. Embarazo y posparto. Bueno, pues en el embarazo, como bien has explicado, aparte de los riesgos asociados a ese déficit de hierro y anemia, que ya de por sí tenemos unos requerimientos normales fisiológicos en una paciente aunque no tengamos HHT, pues porque hay una mayor demanda de producción de glóbulos rojos para la creación y crecimiento de la placenta del propio bebé y luego las pérdidas estimadas que vamos a poder tener en el propio parto, ¿vale? Si se le suma además que la propia embarazo ya una anemia que se llama dilucional y somos un paciente HHT que ya de por sí vamos a partir pues de una predisposición a sangrar, a unas pérdidas, pues esto se agrava. La administración de vitaminas previas, como se puede hacer en cualquier embarazada, con aporte de hierro, pues de manera preventiva se puede hacer, hierro oral, estamos hablando, porque el tratamiento en primer trimestre con hierro intravenoso no se recomienda, porque hay una información muy limitada, como ocurre casi siempre que hablamos de fármacos en embarazo, de la seguridad que tiene en primer trimestre de embarazo el hierro, ¿vale? Se podría administrar a partir del segundo y tercer trimestre, siempre y cuando valorando riesgo-beneficio en nuestras embarazadas, ¿no? Y las recomendaciones, aparte de las generales que ya he explicado, es pues de esa intolerancia, de mala absorción, que tuviéramos una hemoglobina por debajo de 10 en el embarazo. Estamos hablando también de niveles oficialmente de definición de anemia por la OMS, porque como he explicado en las últimas recomendaciones del trabajo que has puesto, mujeres, hombres y mujeres embarazadas o no embarazadas por debajo de 13 ya consideraríamos esa anemia. Si no hay respuesta, a las 4 semanas de administración de hierro oral, ¿vale? También, si estuviéramos ya a partir de las 30 semanas de la gestación en embarazo o, por la razón que sea, tuviéramos un tiempo limitado antes de la previsión de parto de nuestra paciente y necesitáramos subir a esa reserva de hemoglobina de hierro. Se sabe que hay una respuesta temprana más rápida con respecto a los niveles de hemoglobina, la reposición completa de la ferritina, menores efectos adversos gastrointestinales con la administración de hierro intravenoso, que en general, a partir del segundo o tercer trimestre, ese hierro en nuestras embarazadas va a ser seguro, aunque es verdad que hay descritos, pues como en todo paciente, esas reacciones que hemos comentado, por suerte son muy poco frecuentes, sobre todo las graves. En los ensayos que hay comparando carbosimaltosa con sacarosa, pues parece que ahí en ese sentido gana carbosimaltosa, pero hay un par de artículos que me han parecido bastante interesantes porque el primero, es decir, el segundo empezando por abajo, que es de 2025, los autores hacen una comparativa con respecto al fósforo, ¿vale? Al administrar hierro carbosimaltosa, derisomaltosa y hierro oral, sulfato ferroso oral, y no encontraron que hubiera un impacto diferente en los niveles, tanto de la aparición de la hipofosfatemia como de los niveles per se de fosfato a las 6 semanas posparto, ¿vale? Es como que parece que no se sabe bien exactamente, que hay un poquito más de menos aparición en embarazo. De todas formas, esto hay que tenerlo siempre con precaución y siempre valorando la posibilidad de que aparezca. Igualmente, en el último guión, que sería otro estudio en 2024, tampoco los autores encontraron ningún impacto de esa administración de hierro, en este caso era carbosimaltosa con hierro oral, en el embarazo, en el metabolismo, pero ya del bebé, del recién nacido, ¿vale? Pero bueno, estos ahora mismo son datos esporádicos y que hay que ir viendo también, aunque es verdad que el embarazo siempre es una población un poquito especial a la hora de hacer estudios, ¿vale? Con respecto a la administración, pues a priori carbosimaltosa, sacarosa se
serían seguros, ya os digo, siempre valorando riesgo-beneficio en el segundo y tercer trimestre. Todo esto es por ficha técnica. Para derisomaltosa recomiendan valorar riesgo-beneficio como en todos, a partir de ese segundo y tercero, al igual que en Destrano, y en lactancia serían seguros, pero por ficha técnica del Trano no se recomienda porque no tiene estudios con respecto a el paso, ¿vale?, a la leche materna. Otro punto que también es muy controvertido y está un poco también en general, no solo en pacientes con HHT, sino cada vez que, como médicos internistas sobre todo también, que las infecciones las tenemos todos los días, la administración con el hierro en los casos de infección. De forma muy resumida, cuando tenemos una infección, una situación inflamatoria, ¿vale?, el organismo muy sabio crea una de las proteínas que ha comentado antes, o ha puesto él, y lo que hace es que bloquea, es decir, hace que no haya disponibilidad en sangre de manera funcional durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque se ha asociado que niveles excesivos de hierro en sangre podrían aumentar la susceptibilidad a las infecciones, como que le damos de comer, ¿no?, o favorecemos la replicación de los patógenos. Pero todavía la evidencia no está clara del todo. Estos dos artículos que son muy recientes, de marzo-abril, si mal no recuerdo otro, pues los autores han visto que en pacientes que están con infecciones y que además tienen una anemia por déficit de hierro, no solamente con infección hospitalaria en diferentes focos de infección, sino también en otros contextos clínicos, como pueden ser pacientes con afectación cardiovascular, renal, quirúrgico, pues no pueden concluir que realmente el hierro intravenoso aumente de forma significativa el riesgo de infección. Pero como en todo, siempre tenemos que ser cautos y también tener sentido común. De manera general, se recomienda que, ojo, cuando tengamos una situación de sepsis, o sea, una situación de sepsis es tengo una infección ya con unos criterios de gravedad porque ya está como comprometiendo otros órganos y aparatos, ¿vale? No es yo tengo una cistitis, no creo que tenga mucho problema en poderme administrar hierro intravenoso si lo necesito, pero no es lo mismo que esa infección de orina me tenga en una situación de sepsis que ya es mucho más grave, ¿vale? En estados inflamatorios graves, y quizás yo añadiría aquí también pacientes inmunodeprimidos. Se han visto, bueno, estos autores describen una serie de factores de riesgo, como pueden ser la edad, el que el paciente ya tenga una insuficiencia renal crónica o esté en diálisis, ya ha tenido infecciones bacterianas previas, esté ya con dosis más prolongadas o altas de administración de hierro, el que porte un catéter. Partamos ya de una situación posiblemente inflamatoria crónica o tengamos otros procesos inflamatorios, pues bueno, ¿qué haríamos? Pues siempre se recomienda evaluar y tratar la infección. Y si no quedara más remedio de administrar hierro, ¿vale?, o pasado al menos la fase aguda o de gravedad de esa infección, se recomienda que se utilicen formulaciones que liberen menos hierro libre. Otra de las indicaciones que ha dicho él de administrar hierro con menos dosis, o sea, bueno, sí, con menos cantidad por dosis. Y administrar la dosis efectiva o la dosis eficaz más baja de ese preparado. Ya daron unas pinceladas, no hay que quedarse con todos los datos, porque además él ya muy bien lo ha dicho, en enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, los niveles de inicio de hierro, no solo oral, o sea, no solo intravenoso, sino de hierro, pues son un poquito más especiales, tanto para su inicio, por ferritina e índice de saturación de transferina, como para su suspensión. Como en todo paciente, a la hora de inicio de oral o intravenoso, tiene sus indicaciones, como ha comentado él. En este caso también hay que tener muy en cuenta qué grado de insuficiencia renal tenemos y luego el acceso venoso que tenemos según el momento de nuestra insuficiencia renal que tengamos. Porque que estemos ya solo con insuficiencia renal sin necesidad de diálisis peritoneal o hemodiálisis, por ejemplo. Las dosis serían las habituales y sí se recomienda en estos casos utilizar la estrategia de dosis más altas y con menos frecuencia. Y las últimas recomendaciones de las últimas guías internacionales de enfermedad renal crónica que salieron este año siguen manteniendo el suspender el hierro intravenoso durante una infección sistémica, ¿vale? También no sé si se hubiera modificado o no, pero salieron publicadas un poquito antes de la publicación de los dos últimos artículos que he estado comentando con respecto a infección. Para terapia renal sustitutiva, esto es pacientes con hemodiálisis o diálisis peritoneal, también tiene sus recomendaciones de inicio o suspensión. En estos casos sí hay que hacer una dosis de carga, ¿vale? Si veis ahí, más allá de pues, el tratamiento que tenga otros estimulantes de eritropoyetina, es decir, pacientes que estén, por ejemplo, con eritropoyetina y los niveles de hemoglobina o parámetros ferrocinéticos, pues
paciente importante también si están con insuficiencia cardíaca o el último ítem, pérdida continua de sangre, ¿no? Que sería en este caso lo que no acontece o que se tenga que hacer un procedimiento con mayor riesgo de hemorragia. Otro papel importante es hierrosacarosa, es decir, cuando tenemos ya un paciente que vamos a estar dializando pues, con una periodicidad frecuente, pues administraríamos un hierro que se puede administrar a más bajas dosis con más frecuencia. En este caso se administraría por sesión, es decir, ya aprovechamos que tenemos y entra diálisis se administra. En diálisis peritoneal, en el que el acceso venoso habría que protegerlo un poquito más, pues bueno, en este caso daríamos a lo mejor administración con otro hierro o hierro sacarosa con administración mensual, se tendría que espaciar un poquito más. Y las recomendaciones, pues por dosis igualmente ajustadas por ficha técnica para carboximaltosa igual. Y por último, ya simplemente, porque algún paciente me ha preguntado, aunque esto lo tienen muy interiorizado las personas que son testigos de Jehová, pues bueno, no representaría ningún tipo de problema con respecto al tema religioso, ¿no? Ahí ya pues ya tenemos nosotros recomendaciones específicas para tratar su anemia con otros productos que no sean transfusiones de sangre en ese momento. Y ya está. Muchas gracias también. Muchísimas gracias a los dos. Habéis realizado un trabajo de recopilación de información fabuloso, complicado. Me imagino que igual hay preguntas en la sala para vosotros. Yo solamente tengo una. ¿Utilicéis filtros para la administración del hierro? Ni para hierro, ni para meter, ni para sacar. En mi hospital no tenemos. Estamos ahora mismo en proceso, que tú lo sabes que te lo pregunté a ti, y les hago así. Perdón, que sí, que filtros en mi hospital, desgraciadamente, nosotros no los podemos utilizar porque no tenemos para nosotros. Tienen los vías con filtros los nefrólogos, en los de hemodinamia, tal, pero nosotros no tenemos. Los que yo te pedí lo están evaluando los radiólogos para, si les parece bien, ya voy a hacer ya la compra, pero nosotros no tenemos ni para esto ni para nada, desgraciadamente. Es un... Bueno, dilo tú si no. Los filtros es, digamos, es una especie como de, para que, ya sé que suena fatal decirlo así, pero es como un colador. Es entre la vía venosa que te ponen, que puede ser no solamente porque te vayan a poner hierro, sino porque estés ingresado y necesites tratamiento intravenoso, es un filtro que pasa entre la vía venosa que tienes y el suero que te pone normalmente la enfermera, que evita que haya alguna mini burbuja que entre al torrente sanguíneo, y en el caso de personas con HHT que tienen físulas pulmonares, pues no existirá esa problemática. Y bueno, es algo bastante común en las plantas de medicina interna. No sé si, Toni, en Belviche usáis filtros. Perdona que te pregunte, pero... No. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Nosotros lo analizamos... De tenerlo, incluso lo probamos con algún paciente, y la verdad es que era muy laborioso de utilizar en determinados fármacos, y como en la ficha técnica muchas veces no te lo aconseja, incluso desde farmacia nos recomendaron precaución porque a veces puede alterar incluso el fármaco. Es decir, en pacientes que tuvieran un paso de burbujas muy elevado, pues tienes que ser muy cuidadoso a la hora de manejar las vías, pero la verdad no lo utilizamos, y también tenemos muchos pacientes embolizados por fístulas arteriovenosas pulmonares, y no hemos tenido ningún problema con el uso de medicación endovenosa en ninguno de los pacientes que tenemos ingresado. Es verdad que está descrito, es verdad que plantea la duda, pero a veces las dudas generan más preocupación que realidad, por lo menos en nuestra experiencia. Gracias. ¿Alguna pregunta a los miembros de la mesa? Quería hacer una pregunta referente a la carboximaltosa. En mujeres posmenopáusicas que ya tienen un mayor riesgo de tener osteoporosis o que incluso ya lo tienen diagnosticado, ¿estaría contraindicado el uso de la carboximaltosa? Sí. Sí, claro, si es que lo estás diciendo, si tienes el hueso mal y le vas a empeorar con otra, hipotéticamente, con otra patología ósea, pues que se rompa directamente ya.
Entonces yo creo que sí que está contraindicado. El 75% tienen hipofosfatemia, ya lo que hemos explicado aquí. Entonces es añadir un riesgo que yo creo que es innecesario. Y yo creo que ya los avisos de la Agencia Española de Medicamentos van en ese sentido. Yo creo que sea una persona que tenga osteoporosis o que no la tenga. Bueno, primero de todo, gracias a la Junta por preparar esto. Gracias a todos los profesionales que estáis participando activamente. Y la pregunta viene un poco en relación a lo que nos estaba explicando el doctor al principio en la introducción de la anemia con pacientes de HHT a partir de la hemoglobina D inferior a 13. Porque, claro, yo soy paciente HHT, es verdad que bastante asintomática, pero la última vez que fui a donar sangre, por ejemplo, que a lo mejor no debería, que es parte de la pregunta, tenía 13 y yo súper feliz por tener 13 de hemoglobina, pero yo he llegado a mi consulta de médico interno a decirme con 12 y medio, estás genial, incluso he llegado con 11 y me ha dicho, estás bien para tener HHT, no te preocupes. Entonces, ¿qué tipo porque has dicho que tendríamos que tener algún tipo de tratamiento, incluso con 13, ¿no? Y más esta última vez que doné sangre, que bueno, de menos de 13. Claro, ¿cómo yo me puedo enfrentar a él o qué indicaciones le puedo dar ante estas situaciones que, bueno, tuve 13 de manera súper excepcional, obviamente? Gracias. Primero, es raro que la gente joven tenga anemia, porque tenéis unas médulas súper potentes y son médulas muy regenerativas. Entonces, no es nada, es lo habitual que pacientes jóvenes digo de 40, claro, ya para mí son jóvenes, que sangran por la nariz y bastante, tengan 15 gramos de hemoglobina y 16 gramos de hemoglobina. Tienen ferropenia, pero no tienen hemoglobina, no tienen anemia. Entonces, yo lo que os he puesto son unas recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Hematología, que además está Haniel Sankari, que de verdad para mí tiene todos mis respetos, es de las personas que más saben de HHT, tiene una unidad en Boston, y él es uno de los firmantes. Entonces, ellos, no es específico para la HHT, es para todas las enfermedades hemorrágicas hereditarias y entre ellas incluyen HHT, además lo pone en el cuadrito de las enfermedades y los niveles son los que os he dicho. Yo creo que nos tenemos que empezar un poco a cambiar el chip para que los pacientes con HHT que tienen 12 no es normal. Es los que más saben de esto es lo que ponen. Pues no sé, yo creo que evidentemente tu médico internista no lo conoce, son cosas que están todavía recién salidas del horno. Ha salido muy recientemente. Claro. Eso es que también es que ha salido, no sé si fue marzo, es que ha salido justo este año y a lo mejor todavía no tiene mucha difusión, no se conoce en este caso. Una pregunta. Y ya tenemos que ir acabando. Vale. Una o dos más que nada porque tenemos que empezar el tercer taller. Luego tendremos tiempo en el cóctel de seguir preguntando cosas. Felicidades por la presentación, muy aclaratoria, la verdad que para los que habitualmente no manejamos el tema del hierro y demás, pues maravillosa. Ya lanzo la pregunta de cara a nosotros, porque y ya que estamos aquí en consenso en la asociación, pues para dejar eso un poquito claro, porque por ejemplo nosotros, como comentó la doctora Mari Carmen, trabajamos con el Epístasis Severity Score y una de las preguntas es si el paciente tiene o no anemia. Y hasta el momento, obviamente yo he utilizado los valores de anemia normales. Claro, a partir de este año 2026, nuestro Epístasis Severity Score entiendo que va a partir ahora de que la anemia es por debajo de 13 o por el momento no lo tomamos como... Porque esto también va a regir los futuros trabajos y los futuros artículos que hagamos. Obviamente si consideramos anemia 13 o por debajo de 13, ese Epístasis Severity Score nos va a salir siempre peor que lo que nos hubiera salido si no lo hubiéramos utilizado. Entonces también eso es un poquito saltar la pregunta para que ver cómo consensuamos esto de cara a futuro.
No sé qué opinan ustedes o qué opina Sol, que también trabaja con la escleroterapia, por soltarlo ahí un poquito. Sí, es una muy buena pregunta. Evidentemente yo no soy quien para tomar la decisión de poner el corte en 13, en 12,5, en 12,8. Yo solamente os he expuesto que es para lo que estamos aquí, para exponer la evidencia. Y ellos, desde luego, ese artículo yo os lo recomiendo a los que estéis interesados de hecho, con qué periodicidad hay que hacer las analíticas, cuáles son los niveles recomendados tanto de ferritina como de hemoglobina. Y eso yo creo que va a traer cola, porque efectivamente, de hecho, en el Epístasis Severity Score, yo tengo la sensación de que siempre se queda corto. Yo no sé las otorrinos que diréis, pero para mí el paciente en general, en cuanto que gotea, es un paciente que para mí ya por lo menos es moderado, ¿sabes? Que lo haga 3 veces a la semana o que lo haga a diario 3 veces, si está goteando y le dura 10 minutos, para mí eso ya por lo menos está entre 4 y 7. Pero bueno, entonces ahí es verdad que uno de los parámetros es, ¿ha tenido usted anemia? Pero no sé qué deciros, no tengo una respuesta a esa pregunta. Yo desde luego, a partir de ahora, para mí, evidentemente los varones siempre eran por encima de 13 y en las mujeres pues lo voy a considerar también. Pero hay cada uno que lo interprete como considere. Última pregunta y luego, insisto, podemos seguir preguntando, ¿vale? Hola. Mi pregunta es más o menos sobre lo mismo, el tema de estos valores de referencia. Yo recién acabo de aterrizar en el tema de esta enfermedad por mi hija. ¿Se conocen esos valores de referencia en enfermos de HHT en edad pediátrica? Porque entiendo que variarán. Pequeñitos y el límite era hasta 12, creo que eran 10,5 y hasta, no sé si era hasta los 2 años y 2 años a 12, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pero en población general. Claro, en población general. El documento, hasta donde yo recuerdo, no especificaba en niños. No. Este último, no, que yo recuerde. O sea, los niveles son un poquito más bajitos, pero ya te digo, orientado 10,5, 11 creo que era hasta no te lo sé decir con seguridad porque no manejamos habitualmente a niños. El documento lo que sí te dice es que siempre tienes que mirar si tiene anemia en la transición de pediatría al adulto. Eso siempre te lo deja muy claro, que eso hay que buscarlo de una forma activa, ¿vale? Pero no te pone los niveles en ese documento. Yo no tengo conocimiento, yo personalmente no veo niños. Dicen que en niños vaya a buscar si hay o no déficit de anemia en caso de que tengan síntomas o sangre, ¿no? Si no me estoy equivocando. Entonces, no, sintomáticos también. Claro. Solo por el hecho de pasar de la infancia. Sí, es el documento. Una vez que nos pasan el niño al médico del adulto, hay que buscar la anemia. ¿Sabes? Igual, muchísimas gracias a los dos. Un aplauso, por favor.